Así que bueno, vamos a orar entonces. Bienvenidos, ¿verdad? Gracias por estar en este lugar. Vamos a dar inicio a la palabra. Vamos a tener nuestro estudio de la palabra. Padre bendito, Padre santo, Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Padre. Gracias porque hemos dedicado nuestros corazones, Señor, en este inicio de semana, Señor, en esta semana, Señor, que empezamos a conmemorar, Señor, esa semana, Señor, en la cual, Padre santo, tú te diste por nosotros. Tú siendo Dios, Señor, te hiciste hombre, Padre, para venir, Señor, y pagar por nuestros pecados, Señor. Para lavarnos, Señor, para bendecirnos, Padre Santo, para darnos esa gran bendición, Señor, que es la vida eterna, Señor, que solo está en ti, Padre amado. Gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor. Ese plan, Señor, ese plan divino, Señor, ese plan de salvación que tenías para la humanidad, Señor, el cual lo llevaste a cabo, Señor, de una manera perfecta, Padre. Gracias porque estamos, Señor, aquí esta semana, Señor, para empezar a hablar, Señor, de tu palabra, Señor, a hablar de todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre bendito, Señor. Te pido, Señor, que seas tú usando, Señor, mi boca, Padre. Igual te doy gracias por aquellas personas que nos están viendo, Señor, por Facebook, Señor. Bendice también sus corazones, Señor, que ellos también puedan tener tu palabra, escucharla, Padre Santo, y poder, Señor, retener lo mejor que se pueda tener en ella, Señor. Padre, gracias por lo que tú haces en nosotros. Gracias por esta obra, Señor, aquí en Pleasantville, Señor. Te pido que sigas tú, Señor, bendiciendo tu obra, Padre amado. Gracias porque eres tú el que nos has dado la bendición, Señor, de todo lo que tenemos acá, Señor, de este lugar, Señor, y por los planes que tenemos por el mes que viene, Señor. Padre, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a la palabra nuevamente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3 nuevamente. Bueno, para los que ya hemos estado aquí, ¿verdad? Hemos estado estudiando, gracias, hemos estado estudiando este capítulo 3 durante los, más o menos del mes de enero, creo. Gracias, hermano. Voy a ponerla aquí. Desde el mes de enero pasado empezamos a estudiar este capítulo 3, en el cual hemos venido, por decirlo así, exprimiéndolo, ¿verdad? Para sacarle todo lo que ese capítulo nos ha podido enseñar. Partiendo desde la primera vez que lo leímos, ¿verdad? Cuando decíamos que el Señor nos hace un llamado. A cada uno de sus hijos nos hace un llamado y veíamos cuál era ese llamado y íbamos estudiando en esa dirección, ¿verdad? También veíamos que Dios usa medios para transmitir ese llamado. También veíamos que el Señor, en el caso de Moisés, utilizó la zarza para poder cautivar su atención y transmitir ese mensaje. También nosotros estudiábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es esa zarza en nuestra vida? ¿Cuál es eso que Dios utiliza en nuestra vida para cautivar nuestra atención y poder transmitirnos el mensaje? Dios puede usar muchos tipos, ¿verdad?, de medios para poder cautivar nuestra atención. También veíamos que el Señor nos utiliza como herramienta suya, que somos herramientas en las manos del Señor, que el Señor nos puede utilizar y no importando cuál sea nuestra preparación. Hay personas que decíamos en ese domingo que lamentablemente pueden pensar de que para servirle a Dios tengo que tener doctorados, títulos, etcétera, etcétera. Para servirle a Dios lo único que basta es tener un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra es de Él, la obra no es nuestra, la obra es del Señor y Él es el que la va a llevar a cabo. Y decíamos ese domingo, ¿verdad?, que Él toma esa herramienta, que nos convierte en esa herramienta adecuada una vez que nosotros disponemos nuestro corazón a servirle a Él. También veíamos que el temor reverencial al Señor, el temor a Jehová, el temor a Dios nos da la sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? No hablábamos de inteligencia, no hablábamos de algún tipo de conocimiento secular. Hablábamos de aquel temor reverencial, el cual nos da la sabiduría de Dios, que nos permitió entender su mensaje y escuchar su llamado. Ahora, también veíamos, miren todo lo que hemos visto y apenas vamos un poquito más de la mitad del capítulo. Y también veíamos que mientras más clamamos a Dios, Dios nos escucha, Dios nos está oyendo, pero tenemos que clamar a Él. ¿Qué es clamar? Decíamos, es con necesidad, ¿verdad? Pedirle al Señor. Claro que podemos venir al Señor. Allá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia. Pero tenemos que primeramente ser hijos de Dios, porque si no somos hijos de Dios, pues obviamente no tendremos esa característica en nuestras vidas. Pero hoy
vamos a estar analizando otro factor, otro aspecto que este capítulo nos toca aquí, que nos da una información muy tremenda al respecto de quién es Dios y de cuáles son sus promesas y de qué significa la perpetuidad de sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios aquí a Moisés le era necesario dejarle claro quién era él. Y a la vez nos da a nosotros una información muy importante al respecto de lo que pasa con nosotros después que dejamos este mundo. Muchos científicos, muchas religiones, muchas sectas, muchas personas seculares han tratado de explicar qué es lo que ocurre con el ser humano después de la muerte. Mas sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos lo está hablando desde hace miles de años, nos está dando esa información al respecto. Solamente, como lo decíamos hace 4 mensajes atrás, hay que tener la sabiduría de Dios para poder entender lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a la Biblia entonces, a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos solamente. Ya hemos leído el capítulo entero, ya le hemos dado lectura varias veces. Hoy nos vamos a concentrar en 2 versículos. Vamos a estar concentrándonos en estos 2 versículos que son los que nos van a dar la información más o menos de todo lo que vamos a tratar de estudiar en esta tarde. Versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Es una pregunta. También se acuerdan que hablábamos de las dudas que nosotros podemos tener una vez que Dios nos ha llamado. Para mi amigo que está aquí visitándonos hoy, en este capítulo, ¿verdad? Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza y le da un mensaje a Moisés. Y más que un mensaje, le da una orden a cumplir. Y cuando Moisés recibe esa orden, es normal que Moisés no se sentía muy seguro de llevarla a cabo, ¿verdad? Es como si hoy día a cualquiera de nosotros Dios nos dijera: ve mañana a hablar con el primer ministro de Canadá. Tendríamos muchas dudas, es normal, somos seres humanos, diría: pero ¿cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cómo me van a dejar entrar? ¿Cómo es que me van a atender? ¿Usted cree que me vayan a recibir sin cita? No creo. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Eso lo estudiamos hace 2 mensajes atrás. Ahora, solamente se lo resumo un poquito para que más o menos se ubique en la parte en lo que estamos hoy, ¿verdad? Ahora, Dios le dice, cuando esas dudas saltan en Moisés, Dios le dice aquí en el versículo 13: dijo Moisés a Dios: he aquí llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios le respondió. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo, versículo 14: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Entonces, cuando Dios utiliza este término de yo soy, Dios está diciéndole a Moisés, o le está dejando a Moisés saber quién es él en realidad. El nombre de Dios, en la traducción que nosotros tenemos acá, en esta versión Reina Valera, esa frase yo soy, se viene de un término en hebreo que en el idioma original que esto se escribió, que tal vez algunos ya lo han escuchado, que dice Yahweh, ¿verdad? Eso es el término yo soy. Pero más adelante Dios le va a hacer la aclaración específica de lo que Él le quiere dar a entender con esto a Moisés. Porque todavía Moisés se debe haber quedado con la duda. Ok, llego a ustedes y le digo: yo soy, me mandó. Pero ¿quién es yo soy? Ahora, sigamos leyendo. Además, dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres. Ahora sí, ya Moisés entendió quién es yo soy. Yahweh, Jehová, ¿verdad? Todos estos nombres que nos parecieran diferentes o distintos, realmente se originan del primero en el idioma original, Yahweh. Ahora, dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará para todos los siglos. Ahora, versículo 15, marquen ahí en su Biblia. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán todos los siglos. ¿Por qué Dios ahora, para poderle dejar claro a Moisés quién es él, ahora le tiene que hacer este recordatorio, recordándole a sus padres antepasados? Recuerden que Moisés nació en Egipto, ¿verdad? Moisés es hijo de una mujer hebrea y de un hombre hebreo que también descienden de estos patriarcas que son mencionados aquí. Abraham, ¿verdad?, el padre de Isaac. Isaac, el papá de Jacob, y así sucesivamente. Entonces, pero vamos a tratar de analizar esa pequeña parte, partiendo de que hoy, ¿verdad?, también estamos iniciando la Semana Santa. Con este tema vamos a arrancar la Semana Santa. Entonces, vamos a estar analizando este versículo en particular. Esta porción de las Escrituras, ¿verdad?, me quiere enseñar y que a su vez es fundamental la comprensión adecuada y correcta de nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Ese pequeño pasaje es fundamental para poder comprender lo que nuestra fe es. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El Evangelio consiste, aquí para mi amigo, tal vez no ha escuchado, no sé si había escuchado antes lo que es el Evangelio. El Evangelio consiste en que Jesús, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne, nació de una mujer como usted y como yo y como todos los que estamos aquí presentes. Nació de una mujer, creció como cualquiera de nosotros, creció como cualquier otro niño, llegó a ser joven, llegó a ser un adulto, empezó el ministerio y el plan que Dios le había dado, fue crucificado por manos impías, fue culpado, él fue acusado, ¿verdad? Para esta semana, yo sé que en México y quizás en todos los países de Latinoamérica, yo me recuerdo en mi país, cuando yo estaba pequeño, en mi país, para esta semana, todos los días daban la película de Jesús. Casi todos los días. O a partir del miércoles estaban dando esas películas que tenían que ver con la Semana Santa. Así que el nombre de Jesús y la personalidad de Jesús no es tan ajena para todos. Casi siempre vamos a identificar, aunque sea un poco, de lo que pasó en ese momento y en aquel entonces, en aquella época. Entonces, la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, crucificado por manos impías. ¿Por qué digo manos impías? Porque Cristo fue condenado a la cruz, fue llevado a la cruz. ¿Pero qué era la muerte de cruz? La muerte de cruz en el tiempo de los romanos, hace 2000 años, era la muerte, aparte de ser una muerte terrible, aparte de yo no le llamaría ni muerte, le llamaría tortura, aparte de ser una tremenda tortura para un ser humano, era algo que estaba reservado para los delincuentes peores. Pero ¿cómo es posible que un hombre que no había cometido mal alguno, que un hombre que por más que habían intentado incluso hacer canje entre Barrabás y él, para liberarlo a él y no a un delincuente que sí había cometido muchos crímenes, la gente se puso de acuerdo para que no fuese liberado y que Jesús fuera crucificado en la cruz? Al Señor Jesús no le fue tan sencillo. No era tan fácil decir simplemente dejarse llevar. Jesús, en la noche antes de haber sido entregado, estuvo orando y dice que su sudor eran como de sangre por la angustia que sentía, porque él sabía lo que le venía. Pero él pidió al Padre, él oró y pidió al Padre que si era posible pasar esa copa. Pero la respuesta no llegó. Fue silencio, no hubo respuesta. Y él en total obediencia dejó que el plan se llevara a cabo. Y hasta el punto de llegar a la cruz y ser crucificado por manos impías. ¿Por qué digo manos impías? Porque esos hombres que ejecutaron este sacrificio
no eran personas correctas. Seguro, obviamente eran personas pecadoras, así como hoy día todos lo somos igual. Entonces, pero ese hombre que estaba colgado en la cruz, ese hombre no era pecador, no había cometido ningún pecado. Eso consiste el evangelio. Número 1, el hombre colgado en la cruz. Número 2, su sangre derramada, porque si su sangre no es derramada, no hay muerte. Al momento del derramamiento de su sangre se produce su muerte y Jesús entrega el alma. Y Jesús es llevado a la tumba, una vez que es muerto es bajado de la cruz y llevado a la tumba para el tercer día, el día domingo, ¿verdad? Resucitar de una manera gloriosa. La cruz de Cristo no es lo que muchos he escuchado por ahí. He escuchado a algunos herejes, ¿verdad? Famosos, por cierto, decir que la cruz de Cristo es su derrota. No, la cruz de Cristo era parte del plan perfecto de salvación para que usted y yo hoy día podamos estar aquí y decir: Señor, yo creo que tú moriste por mis pecados. Señor, yo entiendo que tú moriste, que tú fuiste colgado en la cruz, que tú derramaste tu sangre y que resucitaste al tercer día. Y ahí es donde quiero que nos quedemos hoy. Nosotros tenemos que tomar el evangelio de una manera íntegra y completa. ¿Qué quiero decir con esto? Éxodo en el capítulo 3, en el versículo 15, nos lo está enseñando. Dios dice que Él es Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice: yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 12. Y vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos dé la pista de lo que queremos aprender en esta tarde. Vamos a leer, miren, vamos a leer esta pequeña porción. Es un poquito, no es tan larga, son solamente 12 versículos. Lo voy a leer un poco así de corrido, porque aquí se dio una conversación con respecto a un punto muy importante. Ahora, ¿por qué digo importante? Marcos capítulo 12, en el versículo 18 al 27. Dice así, cito la palabra del Señor: entonces vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casase con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, o sea, después de la muerte, ¿verdad? En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Antes de seguir leyendo la respuesta de nuestro Señor Jesús, quiero enmarcarlo en cuanto al origen de esta pregunta. Los saduceos eran personas muy religiosas que estaban en el templo, muy estudiosos de la palabra, muy estudiosos del Antiguo Testamento. Ellos tenían las escrituras, ellos pensaban saberlo todo. Y el Señor Jesús, a esta etapa de su vida, Él ya los había confrontado tanto a los fariseos como a los saduceos, ya los había confrontado con la palabra de Dios. Y ellos ya se habían dado cuenta que Jesús tenía pleno conocimiento de la palabra y que lo que él enseñaba era la palabra de verdad. Y entonces ellos no perdían ni una oportunidad por querer meterle una trampa, ¿no? Esto es lo que llamamos preguntas cauciosas, ¿verdad? Porque ellos hacen la pregunta esperando que la persona se confunda y responda mal. Ahora veamos cómo nuestro Señor Jesucristo le responde. Versículo 24. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios,
Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios, escuche bien, y ese es el tema de nuestro mensaje hoy día. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Así que vosotros erráis mucho. Dios es un Dios de vivo. Cuando Dios le dice a Moisés, vamos nuevamente al Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, el Dios, yo soy Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decirnos con esto? Miren, estas personas, estos nombres que están ahí, que se mencionan ahí, recibieron una promesa de Dios, directamente de Dios. Pero ellos, su vida terrenal no alcanzó para ver la promesa respondida. Ellos no llegaron a ver su promesa respondida. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el caso de José? José en Egipto, antes de morir, allá en Génesis, ¿verdad? Antes de morir, José dio mandamientos sobre sus huesos y dio por hecho la promesa de que el pueblo iba a salir de la esclavitud. Y así es nuestro Dios. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Aquí los saduceos hacían referencia a un pasaje que está en Deuteronomio 25, en el versículo 5 y 6, de la ley. Mas sin embargo ellos trataban de tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Y nuestro Señor les dice claro: ustedes erráis, no porque no conocen la palabra, es porque no la pueden interpretar. Porque una persona que aún no es hijo de Dios no es capaz realmente de interpretar la palabra de una manera adecuada. Nosotros tenemos la capacidad, así como lo veíamos hace 4 mensajes. El Señor, el temor a Jehová, el haber aceptado a Cristo como mi único y verdadero Salvador, me ha dado la capacidad de entender la palabra de Dios. De otra manera, uno puede leer y pegarse una buena dormida leyendo y no voy a entender nada. Pero una vez que entrego mi corazón al Señor, una vez que decido, y escuche bien lo que dice el Señor aquí: Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es algo tremendo. Esto es algo que nos tiene que realmente picar la curiosidad, como dicen. Dios nos ratifica la continuidad de sus promesas y de la vida eterna, ¿verdad? La cual gozaremos con Él y en su presencia, y la palabra suya es verdadera. Por la fe lo aceptamos y sabemos que es así. Entonces, ¿qué quiero decir con qué tiene que ver esto con la fe? Porque las promesas de nuestro Señor son perpetuas. Las promesas del Señor son completas. Las promesas del Señor muchas veces no nos van a alcanzar la vida terrenal para poderlas ver cumplidas. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios. Vamos a ver, aquí el apóstol Pablo nos hace una tremenda referencia también al respecto de esto. El tema de hoy es que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Ahora, más sin embargo, subjetivamente también estamos hablando de resurrección. Y ya vamos a ir en ese caudal. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Parece un poco complicado, ya lo voy a explicar. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados.
Suena un poquito complicado, pero realmente, miren, aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que la promesa del Señor, el plan de salvación de Dios, Cristo se dio en la cruz. No fue la gente, no fueron los romanos que lo crucificaron. El Señor permitió que esto pasara porque esto ya estaba establecido desde los profetas. El profeta Isaías en el capítulo 53 claramente nos da la proyección de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dios haciéndose hombre, no importándole tomar condición de ser humano, no importándole ser Dios mismo, imagínense, para morir en la cruz, derramar su sangre y resucitar al tercer día. Ahora, si nosotros no creemos, por alguna razón nos parece algo de ciencia ficción el tema de la resurrección, es porque no hemos tomado el evangelio de una manera íntegra. El evangelio es que Cristo se entregó a la cruz, murió y resucitó. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces, como el apóstol Pablo nos lo está diciendo en esta versión, entonces nuestra fe es vana, porque tampoco nosotros resucitaremos. Porque dice la Biblia que Cristo es el primogénito de los muertos. Porque recuerden que tenemos una naturaleza pecaminosa, como lo leíamos el domingo pasado. Tenemos una naturaleza pecaminosa la cual hemos heredado de ese primer hombre, de ese primer Adán. Pero Jesús es el segundo Adán, el cual sin no tener pecado fue dado como un cordero limpio y sin mancha para poder ser sacrificio, único sacrificio que el Señor Dios Padre iba a aceptar a cambio de nuestros pecados. Entonces, entregar nuestras vidas, decir: sí, Señor, yo acepto que tú te sacrificaste por mí en la cruz para lavarme y perdonarme de mis pecados. Eso es nada más y nada menos que resucitar en esta vida. ¿Resucitar cómo? Ya lo vamos a ver. Vaya conmigo a Colosenses, ahí un poquito más adelante. Colosenses capítulo 3. Voy a usar la otra mano para buscarlo. Colosenses capítulo 3. Esto lo leímos el domingo pasado. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado, ¿qué quiere decir esto? Que el haber aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad. Esto no es religión, esto no es: voy a la iglesia el domingo porque tengo que ir a la iglesia el domingo. Voy a la iglesia el domingo porque ahí hay gente chévere. No es por eso que vamos a la iglesia el domingo. Yo vengo a la iglesia el domingo porque es aquí donde vengo a alabar el nombre de mi Señor Jesucristo. Vengo a la iglesia el domingo porque es aquí donde vengo a escuchar su palabra. Vengo a la iglesia el domingo porque es aquí donde como hermanos nos encontramos, convergemos todos los que practicamos ya la misma fe y aquellos que también el Señor les está abriendo la puerta todavía de la fe. Porque en el mundo uno puede andar de la manera como uno quiera, pero en el mundo nunca voy a encontrar aquella felicidad que yo busco, pero que no la voy a encontrar lamentablemente, porque el mundo no puede dar esa felicidad. La única felicidad está en Cristo, y en Cristo es el único que puede perdonar mis pecados, es el único que puede liberarme de esa carga, de la carga de mis pecados. Ahora, volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 3. Veamos nuevamente el versículo 15, perdón. Se los leo nuevamente. Éxodo capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, dice: además dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora, miren cómo está la resurrección aplicada en este versículo. Dios no le está diciendo a Moisés: ve y dile a los hijos de Israel que yo fui el Dios de Abraham, que yo fui el Dios de Isaac, que yo fui el Dios de Jacob. No, le está diciendo: ve y dile a
los hijos de Israel que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todo aquel ser viviente que se arrepienta de su pecado, para decirle al Señor: reconozco que soy un pecador y necesito cambiar mi vida y necesito empezar a caminar contigo. Y Dios nos hace sus hijos y Dios nos cambia la vida. Dios nos hace, miren, Dios, es increíble cómo uno puede ver la transformación que Dios puede hacer en una persona. Yo hace poco tuve el privilegio de hablar con una persona en El Salvador, ¿verdad? Por videollamada, que él se dedica, él es ex pandillero o ex marero le llaman, ¿verdad? Y cómo esa persona hoy día le sirve a Dios después de haber sido un tremendo criminal. Y hoy día esa persona consagra toda su vida al Señor. Hoy día esa persona predica la palabra de Dios. Hoy día esa persona camina con el Espíritu de Dios. Y uno dice, ahora, este es un caso súper evidente. Pero ¿qué pasa con aquella persona que anda por ahí y dice: no, yo soy una buena persona, yo nunca le hago mal a nadie, yo siempre trato de hacerle bien al prójimo, yo siempre trato de hacerle favores a todo el mundo, yo siempre trato de ser cortés con todo el mundo? Pero ¿será eso lo que Dios espera para poder darnos la salvación? El Señor Jesús es claro. Allá en Juan 14, en el versículo 6, dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Cristo resucitó el tercer día, y eso es la llave que abre la puerta de la fe. Esa puerta a la cual solo usted puede pasar si reconoce que es un pecador. Si entregas tu vida al Señor Jesucristo y le dices: Padre, perdóname, porque soy un pecador, porque he llevado mi vida como mejor me ha dado la gana hasta acá, pero hoy quiero reconocer que eres tú el único que puede perdonar mis pecados, que eres tú el único que me puede dar la salvación, que ahora en adelante mi vida va a cambiar. Pero va a cambiar de una vez y para siempre. No quiere decir que nuestra vida va a ser perfecta. No estoy diciendo tampoco que el Señor nos va a dar dinero y cosas materiales. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando que cada persona que ha pisado un pie en esta tierra va a dejar este mundo. Todos tenemos, miren, hace varios mensajes yo me acuerdo, allá por diciembre una vez yo predicaba sobre que cuando nacemos, muchas veces nos alegramos, ¿verdad? Cuando vemos un bebé, cuando vemos un bebito, nos alegramos. Son lindos los bebés, ¿verdad? Son bonitos los bebés, sobre todo cuando están de 6 meses, porque ya de 6 meses para arriba, olvídelo, ya la cosa se pone difícil. Pero hasta 6 meses son bien lindos. Y entonces, pero uno no se da cuenta que ese nacimiento es tan solo la antesala de un final. Todos vamos a tener un final en esta vida, pero la vida continúa después. Como les decía, muchos han tratado de estudiar este tema desde un aspecto científico, desde un punto de vista, ¿verdad?, intelectual, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos lo dice desde hace miles de años, que sí hay una vida después de la muerte, que todos vamos a resucitar. Pero ojo con eso, no todos estaremos en el cielo. No como dice un dicho general: todos los caminos llevan a Roma. No, olvídelo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo acepto que Dios se hizo hombre y que vino a la tierra y se entregó por mis pecados para darme la salvación y redimirme de mis pecados, dice que el Señor, que Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Entonces nosotros pasamos a tener la condición de hijos de Dios. Entonces, al momento de nuestra muerte y resurrección en el otro lado, por decirlo así, usted está en la presencia de Dios, porque es Dios quien lo ha apartado para salvación mientras estoy vivo. Esa decisión se toma ahora, esa decisión no se toma mañana, esa decisión lamentablemente no la podré tomar después que me muera. Vaya conmigo a la epístola a los Romanos. Este capítulo 8 de Romanos, de la carta a los Romanos, está dedicado también meramente a la exaltación, ¿verdad? A la victoria que tenemos sobre el pecado.
a que nosotros, aunque seguimos siendo, yo acepté a Cristo, yo entregué mi vida al Señor, le sirvo al Señor, hago todo lo que puedo por servirle al Señor lo mejor que puedo. Pero eso no quiere decir que yo estoy exento del pecado. Eso no quiere decir que no vienen malos pensamientos a mi mente. Es una lucha de cada día, hermanos. Es una lucha de cada día poder alejarnos de todo eso, de todos esos pecados que nos quieren acercar cada día más a la dirección contraria a la que Dios tiene establecida para nosotros, que es la santidad completa. Miren conmigo ahí en Romanos 8, en el versículo 17. El versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo no le fue fácil someterse a este proceso de morir, de derramar su sangre y resucitar al tercer día para convertirse en ese segundo Adán. Ese segundo Adán que nos da que nos garantiza esa nueva naturaleza que todos nosotros tendremos un día. Que un día nosotros vamos a dejar este mundo. Y dice que seremos glorificados. Allá en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo lo dice más, lo vuelve a hablar de este tema y lo dice más específicamente. Dice que en el momento de la resurrección tendremos cuerpos glorificados. Aleluya. Quiere decir que ya no tendremos esta pancita, ya no tendremos canas, nuestros cuerpos serán glorificados. Si a ustedes no le alegra eso, a mí me hace feliz eso. Saber que el Señor, miren, el Señor resucitó. El Señor al momento de su resurrección, ahí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios, usted lo puede leer después, no lo vamos a leer hoy, pero ahí mismo lo puede leer en su casa. Dice que después de su resurrección se le apareció a 500 personas, después a los 12, y así sucesivamente se le fue apareciendo a otras personas. Incluso hubo uno que metió el dedo, dice, en la herida, en las costillas, porque no creía, ¿verdad? El famoso Tomás no creía y tuvo que tocar para darse cuenta que era él. Ahora, la resurrección sí tiene que ver con nuestra fe, porque vamos a decirlo en un término que es muy familiar para nosotros acá en este país o en esta provincia de Quebec, que la segunda lengua obligatoria nuestra tiene que ser el francés, ¿verdad? Y después todas las que quieran. El término del evangelio, vamos a decir, tenemos que tomar el forfait completo. Usted no puede decir, bueno, no, yo sí creo que Jesús vino y que Jesús fue a la cruz, pero no estoy seguro de la resurrección. Miren, la resurrección es la etapa en el plan de salvación el cual más han intentado borrarlo de la historia. E incluso hace 2 años, el año pasado, miren cómo son, el año pasado abrieron la supuesta tumba de Jesucristo. Digo la supuesta porque realmente no estoy seguro que ese sea el lugar original donde el Señor, pero bueno, no vamos a entrar en dilema ni verdad, ni en cuestión de contradicciones, pero a mí personalmente creo que no debe ser el lugar específico, pero estaban a la expectativa muchos científicos, porque al abrir la tumba querían decir, ves, ahí está un cadáver, ahí están huesos. Este hombre jamás resucitó. 2020 años y todavía la gente lo sigue dudando. Y abrieron la tumba, hasta barrida estaba, hasta limpia estaba. O sea, no hay lugar a duda de la resurrección y de que nuestro Señor Jesucristo se haya aparecido a todas estas personas, las cuales lo vieron, hablaron e incluso se sentaron a comer con Él. Entonces, la resurrección de los muertos sí se va a dar. Unos para condenación y otros para salvación. Y la salvación se logra aquí. Mientras estoy vivo, yo tengo que tomar mi decisión. Jesús nos dice cada año para la Semana Santa, todo el mundo está hablando de Jesucristo. Pero hoy lo que estamos hablando es, y nosotros hablamos todos los domingos de nuestro Señor Jesucristo. No solo el domingo de Semana Santa, hablamos todos los días. ¿Por qué? Porque la resurrección también es una promesa. Escuchen bien, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 15,
Dios le muestra a Moisés la perpetuidad de sus promesas, que lo que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumplió y se iba a cumplir, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de estos personajes. El Señor Jesús, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 39. Lo cito así. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda y yo nada, sino que lo resucite el día postrero. ¿No es una promesa acaso esto? Dice que la voluntad de Dios es que yo lo resucite, todo lo que Él me diera, el Padre, lo resucite el día postrero. Su salvación está garantizada para vida eterna. Bendito sea ese Dios, ¿verdad? Dios Padre, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios, y Dios no es hombre para faltar a su promesa. Dios es el eterno, Dios es el todopoderoso, Dios es ese Dios que creó el universo, el mundo, todo el mundo, la ciencia. Toda la ciencia, la tecnología y todo trata de negar a Dios, pero por más que tratan no pueden. No pueden. ¿Quién me puede explicar la perfección de la ingeniería que hay en el sistema, en todo el sistema solar? ¿Cómo es posible que los planetas no se estrellan uno contra el otro? ¿Cómo es posible que la Tierra gira y la Tierra sabe en qué momento tiene que distanciarse del Sol y en qué momento tiene que distanciarse de la Luna? ¿Cómo es posible? ¿Acaso la Tierra es un ser viviente? No, se mueve por el poder de Dios. No podemos negar. Y esto es una promesa. Ahí vaya conmigo a Primera de Juan, es un libro muy chiquito que está casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Primera de Juan capítulo 2. Pero sí, capítulo 2, versículo 25. ¿Qué pasó aquí? Que me confundo aquí en la página. Dice así, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa. La resurrección de los muertos es una promesa. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico, es un hecho celestial también. Es el plan de salvación que Dios dio para el hombre, para que el hombre pueda alcanzar salvación. Mire ahí de nuevo en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, vamos nuevamente allá, 1 Corintios 15, versículo 52. Primera de Corintios 15, el versículo 52. Dice así: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es una promesa. Es una promesa que seremos arrebatados, ¿verdad? Dice el apóstol que algunos tendremos la bendición quizás de no conocer la muerte. Quizás Cristo al resucitar y al ascender al cielo dio una promesa y dijo que Él volvería y que volvería por nosotros. Es el acontecimiento que la iglesia está esperando, el rapto de nuestro Señor. El Señor viene a buscar los suyos y nosotros debemos de creer en estas promesas por la fe. Es por la fe que nosotros creemos al Señor, porque en toda su palabra, miren, son demasiados versículos los que podemos ir para poder estudiar este tema, pero obviamente por cuestión de tiempo no lo puedo hacer. Pero yo les puedo decir algo: Dios no se equivoca en ninguna de sus palabras. Dios tiene promesas para nosotros desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y algo sí les voy a decir: todos vamos a resucitar, creyentes y no creyentes. Todos vamos a resucitar.
Pero lamentablemente, no todos estarán contentos el día de la resurrección. Vaya conmigo a Apocalipsis, al capítulo 20. Capítulo 20. Esta porción de la Biblia es lo que yo le llamo, a mi opinión personal, le llamo el pasaje más triste, ¿verdad? Porque lamentablemente para algunos va a ser lo más triste que va a ocurrir. Y dice, y vi, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escuche bien el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo ser humano que ha pisado este mundo desde que se fundó hasta el día final estará delante del Dios Todopoderoso, y dice que será juzgado por todo lo que hizo. Pero aquellos que están en el libro de la vida, ¿quiénes son aquellos que están en el libro de la vida? Vaya conmigo ahí mismo en Apocalipsis, el capítulo 1. Perdón, el capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Ups, me salté varias páginas aquí. Capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis. Se me pegan estas páginas. No quería. Lo cito así de la palabra del Señor. Dice así, el versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya, bendita sea la palabra del Señor. Escúchalo nuevamente. Esto es Cristo hablando a la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo es el primogénito de los muertos. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 5, Cristo es el primogénito de los muertos, el que resucitó sin haber cometido pecado. Cristo nos da esa nueva naturaleza, y ahora el que por la fe cree en Cristo Jesús y le acepta y comienza a caminar con Él, caminar en el Espíritu, ¿qué es? Es tomar esta palabra, la palabra de Dios, y hacerla la guía de mi vida. Comer esta palabra todos los días, empezar una relación personal con Cristo, empezar una relación personal con Dios, empezar a aprender de Él cada día, dejar mi vieja naturaleza y crucificar mi carne de una vez y para siempre, y empezar a vivir con Él de una manera agradable, de una manera santa. Dios nos ha llamado a santidad. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo allá al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, en el versículo 44, dijo: yo soy Jehová tu Dios, por tanto sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos ha llamado a llevar un estilo de vida. El Señor no nos ha llamado a ser religiosos. Miren, ahí en Marcos capítulo 12, la porción que leímos, estas personas que le hicieron esta pregunta al Señor eran religiosos. Pero estos mismos religiosos es el mismo que pasó de lado cuando vio al hombre tirado en el suelo. Estos mismos religiosos son aquellos que le preguntaron al hombre paralítico que recibió sanación, y le preguntaron: ¿no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo? Solamente se fijaron en lo que el hombre había hecho, pero no se habían fijado que era un hombre que tenía
Eso es la religión. Nosotros no estamos aquí para vivir una religión, estamos aquí para vivir una fe verdadera. Y esa fe verdadera, ¿cuál es? La que nos limpia, nos lava, nos perdona de nuestros pecados. Sí, estamos en la carne, vamos a seguir equivocándonos, seguro que sí. Pero confiadamente tenemos esa libertad de venir al trono de la gracia para recibir misericordia, o sea, el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sigue recalcando el apóstol Pablo aquí en Efesios. Efesios capítulo 2, un versículo muy conocido. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda aquella persona que todavía no ha entregado su vida, no ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Toda aquella persona que todavía sigue luchando con sus ideas personales, con sus razonamientos, que quiero entender el universo, que quiero entender la ciencia, que quiero entender la física. Todas esas personas, lamentablemente, el día, como lo leímos en Apocalipsis, el día que estén frente al trono de Dios, esas personas serán juzgadas. Todos seremos juzgados. Pero aquellos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, recibimos la salvación y la vida eterna. Así como en Éxodo el Señor se lo dijo a Moisés: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios citó a estas tres personas a Moisés, estas tres personas ya tenían más o menos 1000 años de haber partido. Más o menos entre 800 y 1000 años. Pero ¿por qué el Señor habla en tiempo presente entonces? Porque es una promesa. El Señor dice: porque esta es la voluntad del Padre, que yo no pierda ni uno de los que Él me ha dado, y los resucite en el día postrero. La salvación y la vida eterna es una promesa, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todo aquel ser humano que ha nacido de la mujer, que ha crecido, que quizás hemos tenido problemas, quizás hemos tenido pecados, quizás hemos tenido muchas situaciones equivocadas en nuestra vida, pero tenemos que reconocer y darnos cuenta que hemos llevado nuestra vida de la manera peor como nosotros podemos hacerlo, porque los seres humanos nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Pero dice el Señor allá en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 7, dice: fíate de Jehová en todos tus caminos. Fíate de Jehová en todos tus caminos. ¿Qué son todos mis caminos? Es todas mis decisiones. Porque Él, sus caminos son perfectos. Si yo me fío de Jehová en todo tiempo, Dios me va a bendecir. Hay personas que dicen: no, es que yo busco la felicidad en el dinero. Yo he conocido muchas personas que lo que menos encuentran en lo que menos encuentran es felicidad en el dinero. Y sí conozco gente que tiene mucha plata y no encuentran, para nada encuentran la felicidad en el dinero. La felicidad quizás está en una pareja, tampoco. La felicidad quizás esté cuando tenga hijos, tampoco. Los hijos decepcionan también. Todos hemos sido hijos y les aseguro que cada uno de nosotros en alguna oportunidad hemos decepcionado a nuestros padres. La felicidad no está en un empleo. Recuerdo hace 5 años en la ciudad de Montreal había una compañía que cerró, una compañía que llevaba 40 años funcionando ahí en la ciudad de Montreal, en el aeropuerto. Y cuando esa compañía se cerró después de tantos años, la gente que trabajaba ahí, fue increíble. No recuerdo bien la estadística, no voy a dar un número, ¿verdad?, erróneo, pero fueron muchas de esas personas que perdieron ese trabajo, que se suicidaron. Porque pensaron que toda la vida iban a estar ahí. Pensaron que esto nunca se iba a acabar. La vida es pasajera, pero aquel que da su corazón a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro único y verdadero Salvador, es Dios quien nos está dando una promesa. Es Dios quien nos está ofreciendo la salvación, la vida eterna. Miren, la salvación es gratis.
Ningún ser humano tiene que pagar o hacer algo en específico para obtener la salvación. Yo podría dar mucho dinero a una iglesia, irme al infierno igual. Podría yo hacer muchas buenas obras. Podría yo ir y darle de comer a los viejitos, ir a los asilos de ancianos y hacer todo aquello bueno que a mí se me parezca. Y no es malo ser altruista, no es malo. No digo que sea malo, solo digo que no es suficiente. Que el único que puede alcanzar salvación, la única persona que puede alcanzar la salvación es aquel que reconoce que es pecador y que se arrepiente de sus pecados y le entrega su corazón al Señor Jesucristo y renace en una nueva conciencia. Miren lo que dice la palabra aquí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el único Señor, tú eres el único Padre que te hiciste hombre, Señor, no importándote, Señor, tu condición de Dios. Veniste al mundo, Señor, para darnos la salvación y liberarnos de nuestros pecados. Padre, gracias porque tú eres, Señor, en ese sacrificio lindo, Señor. Nos prometiste, Señor, volver por nosotros, resucitando al tercer día, Señor, y dándonos la promesa, Señor, de que un día también nosotros resucitamos contigo, pero que nosotros también podemos resucitar en este mismo instante por la fe, en una nueva mente, en una nueva conciencia, en un nuevo ser, en una nueva persona, en aquella persona que puede caminar con el Espíritu de Dios. Señor, dentro de tus promesas nos has prometido a tu Espíritu, Señor. Hoy día el Espíritu de Dios te está diciendo que es Dios mismo y te está diciendo: escucha mi palabra, que yo he venido al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús no es solamente decir sí, creo. Es entregarle el control de tu vida. Es empezar una relación personal con Jesucristo. Es empezar a dejar todo aquello. Es empezar a vencer todo pecado. Es empezar a cambiar tu vida de una manera positiva, de una manera sincera, de una manera agradable para Dios. De que toda aquella vida pecaminosa que he llevado durante toda mi vida, hoy quiero comprender, hoy he entendido de que un día estaremos delante del trono y que aquella persona que su nombre no está inscrita en el libro de la vida, lamentablemente será echado al lago de fuego. Pero Cristo vino a la tierra para anunciarnos ese mensaje de salvación, para llevar a cabo de una manera magistral ese plan de salvación, que siendo inocente, dice la palabra que no abrió su boca para defenderse y dejó que fuera castigado, clavado en una cruz, derramando su sangre, pero resucitando de una manera majestuosa y gloriosa al tercer día, para que hoy cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y decir: sí, Padre, yo quiero ser tu hijo. Hoy quiero comprometerme contigo. Padre bendito, gracias, Padre, por esos corazones, Señor, que están escuchando tu palabra, Señor. Que eres tú, Señor, el que en tu misericordia quieres alcanzar, Padre, a cada persona. Que quieres tocar, Señor, el corazón de aquella persona, Padre, que quiere hacer su decisión por ti, Padre. Tu amigo que tal vez ha escuchado este mensaje, o que lo escucharás pronto, o lo escuches después por YouTube o por Facebook, haznos saber si has comprendido el mensaje y con mucho gusto te podemos guiar en tu decisión. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor.
Gracias porque tú eres el que, Señor, el que hace la obra en el corazón de cada quien. Padre bendito, gracias, Señor, porque solo en ti, Señor, podemos encontrar este lugar, Señor, donde podemos venir, Señor, como tus hijos y alabarte libremente, Señor, y decirte, Padre, que tú eres el Santo, Señor. Sí, Señor, Padre bendito. Sino que con esto tú nos has dado, Señor, esa puerta abierta de la fe, Padre bendito. Que cada ser humano que se arrepienta, Señor, te pido, Señor, por cada alma perdida, Señor, permítenos, Padre bendito, llevar tu mensaje, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos utilizas como tus herramientas, Señor. Te pido que bendigas esta obra aquí en Pleasantville, Señor. Que nos den en nuestro corazón, Señor, ese deseo, Padre, de alabarte, de bendecirte, de servirte, de compartir tu palabra, Señor, de decirles a otros, Padre, que tú eres el único que salva, Señor, que no hay otra manera que una persona pueda alcanzar salvación y perdón de sus pecados, que solamente hay un sacrificio, que no hay ninguna otra cosa que usted pueda hacer. Usted puede ser una buena persona, usted puede hacer buenas obras, pero las buenas obras no le van a salvar. Puede ser que usted sea una persona muy religiosa, pero la religión tampoco le va a salvar. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo por medio de Él se puede llegar al Padre. Sobre mí, cántele con el corazón al Señor. Manos levantaré, en su gloria tocaré. Gracias, Padre bendito. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Siente el abrazo del Señor. Manos levantaré. Oh, en su gloria tocaré. Gracias, Señor, gracias, Padre. Está cayendo su gloria sobre mí. Sí, Señor, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en cada vida, Señor.
Gracias, Padre, Señor. Pido que bendiga, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Sienta el abrazo de su Padre en esta tarde. Padre bendito, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que lo has dejado aquí con nosotros, Padre, como nuestro ayudador, nuestro consolador. Padre, gracias porque tú eres el que ves nuestras necesidades, Señor. Tu palabra dice que no necesitamos, Señor, decírtela necesariamente, pero tú te agradas, Señor, cuando venimos a ti con un corazón humilde, Padre, para pedirte, Padre, que seas tú ayudando a cada uno, Señor. Padre, gracias porque por la fe, Señor, aceptamos, Señor, tu respuesta. Cualquiera que sea tu respuesta, Señor. Damos gracias en todo, Padre, porque esa es tu voluntad, Padre bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Padre. Alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No. Dios es. ¿A tus pies? Dios está A tus pies de mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede separar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y así permaneceré postrado a tus pies. Y así permaneceré a los pies de Cristo. Y así permaneceré postrado a tus pies. Y así permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por esta semana, Señor. Te pido que nos acompañes, Padre, en esta semana, Señor, y que nos bendigas, Señor, a cada uno, Padre. Gracias por lo que hemos dispuesto en nuestros corazones a estar en este lugar, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. También te damos gracias por aquellas personas que nos ven, Señor, por Facebook, Señor. Te pido que bendigas igualmente sus corazones, Señor, y que tú sigas engrandeciendo tu obra, Señor, en este lugar. Igual te damos gracias, Señor, por las ofrendas recaudadas, Señor. Padre, gracias porque son para el mantenimiento de tu obra, Padre bendito, para que tu obra siga creciendo, Señor. Gracias porque tú nos bendices, porque tú nos das todo lo necesario, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.